Vamos a abrir allí en Mateo capítulo 6, verso 33, un texto muy conocido por nosotros, pero también un texto que no lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que cuando un texto no lo dejó el Señor Jesucristo es porque tiene mucho valor. Y Mateo 6:33, el Señor Jesucristo, yo creo que Él nunca se equivoca. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor aquí nos dice que entre todas las cosas que usted y yo debemos de hacer, hay una cosa que solo importa, y es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy vamos a hablar, sermón que le he titulado Cosas por las que vale la pena preocuparse. Hay otras cosas que no vale la pena uno preocuparse, y lastimosamente uno le presta toda la atención, todo el tiempo, todo el esfuerzo, toda la dedicación a cosas que realmente no valen la pena. En la Biblia aparece una frase, una cosa, así aparece. Y hay pasajes muy famosos en la Biblia que aparece esa frase, una cosa. Por ejemplo, ¿se acuerdan Salmos 27, versículo 4? Una cosa he demandado a Jehová, ¿y esta qué? Buscaré. ¿Se acuerdan también Marcos 10, 21, cuando el Señor Jesucristo le dijo al joven rico: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígame y toma tu cruz? Y se acuerdan también que Jesucristo le dijo a Marta: Marta, solo una cosa es necesaria. Ahí aparece una cosa, ¿no? Solo una cosa es necesaria. Y la cuarta vez donde aparece la palabra una cosa es cuando el apóstol Pablo dijo allí en Filipenses capítulo 3, verso 13: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Ahí aparece la palabra una cosa. Una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces hoy vamos a estudiar ese término o esa frase, una cosa. ¿Qué significa una cosa? Significa que ante muchas cosas, usted y yo debemos que enfocarnos en una sola cosa. En pocas palabras, simplificar. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el colegio? Que simplificábamos. ¿Qué es simplificar? Según el diccionario, es lograr algo que se vuelva más simple, volver algo que es complejo menos complejo, volver algo que es difícil a menos difícil, volver algo que es complicado a menos complicado. Eso es lo que es simplificar. Vivimos, hermanos, en un mundo donde nos roba la atención muchas cosas nos roban la atención, y a veces el día se nos va volando porque estamos preocupados por esto, por aquello otro, ¿cierto? Y hay tantas cosas en nuestra cabeza, hermanos, que a veces le prestamos atención a todas esas cosas, y a la larga uno hace las cosas a medias. ¿Por qué? Por tantas cosas que uno tiene en la cabeza, ¿sí? Hoy nos bombardean diciéndonos que el trabajo es lo más importante, que el estudio es lo más importante, que el entretenimiento es lo más importante, que el deporte es lo más importante, que el placer es lo más importante, que las cosas del mundo, el materialismo, son lo más importante. Y todas estas cosas nos están robando la atención, hermanos, y cuando usted y yo nos enfocamos en todas las cosas y dejamos lo más importante, en cierta manera estamos perdiendo la vida. ¿Usted se imagina, hermanos, una biblioteca con un solo libro? Imagínese eso. Una biblioteca bien grande con un solo libro. Eso es simplificar. Ante todos los libros, deja un libro. ¿Usted se imagina una cocina solo con un sartén? No más. Nada de complicado, ¿sí o no? Ni modo uno de decir: se me perdió el sartén, ¿no? Es lo único que hay en la cocina. ¿O usted se imagina un closet solamente con una muda de ropa? Eso es simplificar. Ante todas las cosas, hay una cosa que es importante. Hay algo que sí vale la pena.
Usted sabía que hay hermanos de la iglesia, en todas las iglesias hay así, de esos hermanos, que visitan iglesias, visitan hasta 3 y 4 iglesias, ¿cierto? Y a la larga no saben ni cuál es la iglesia donde él es miembro, y a la larga no saben también quién es su pastor, ¿cierto? Entonces el Señor dice, simplifiquen, hagan la vida menos complicada. ¿Tienes 4 iglesias? No más, redúzcalo a una sola iglesia, a un solo pastor, no 3 ni 4 pastores. Hay personas que se complican la vida, hay hombres que tienen hasta 3, 4 mujeres, ¿cierto? Entonces el Señor te está diciendo, mira, entre esas 4 mujeres, coge a una, a la que es tu esposa, una cosa, solamente enfócate en eso. Y por eso es que nuestra vida a veces es tan complicada. Entonces, si la frase, una cosa para Dios es importante, yo creo que para usted y para mí también deben de ser importantes. Y hoy vamos a estudiar esos 4 pasajes donde aparece esta palabra, esta frase, una cosa. Y la idea de Dios es que usted y yo nos enfoquemos en esas 4 áreas que el Señor nos quiere decir que enfoquemos nuestra vida de ahora en adelante. Y la primera, hermanos, está en Salmos 27, versículo 4. El salmista le dice a Dios, Dios, solo una cosa te pido. Solo una cosa, Dios, te pido. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí el salmista solo le estaba pidiendo a Dios, ¿qué? Una cosa. Ante todas las cosas que David tenía, porque tal vez él en la mente tenía muchas peticiones, en la mente de él tal vez había muchas necesidades, pero él redujo todas las peticiones a una sola petición. Y él dijo, Señor, con que me des esto, con que me des solo esto, Señor, me basta. Una cosa he demandado a Jehová. Solo una cosa te pido, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Recordemos que David era el rey, y él como rey yo creo que tenía otras necesidades. Yo creo que un rey en el tiempo de hoy, o un presidente, le pide a Dios que le dé más autoridad, que le dé más fama, que salga más favorecido en las encuestas, que le dé más poder militar, que haya riquezas. Pero David no le pidió eso a Dios. David le pidió solo, Señor, solo te pido una cosa, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David era el rey. Y David no se perdía culto. Un rey, y estaba en todos los cultos. Hay para que un presidente esté en misa todos los domingos. Ellos dirán, no tengo tiempo, tengo la agenda llena. Para David no había agendas llenas. La prioridad de él era estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Como lo dije esta mañana en la primera escuela dominical, hermanos, ¿qué tal donde a David le hubiera tocado esta pandemia? 6 meses sin venir al culto. Ese hombre se hubiera muerto. Porque ese hombre, Señor, lo que yo te estoy pidiendo es que todos los días de mi vida yo esté en tu casa para contemplar tu hermosura, tu santidad, para adorarte, para exaltarte, para escuchar tu palabra. ¿Qué nos perdemos usted y yo cuando no venimos al culto? Usted y yo nos perdemos cuando no venimos al culto, hermanos, que dejamos de escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Y le voy a decir una cosa, no es lo mismo escuchar la palabra de Dios por internet que así en vivo y en directo, aquí presencialmente. ¿Qué te pierdes tú cuando no vienes a la iglesia? No puedes usar tus dones para el servicio del cuerpo de Cristo. ¿Qué te pierdes tú cuando no vienes a la iglesia? Pierdes ser pastoreado. Mira, la mejor forma de un pastor pastorear a sus ovejas es esto: que el pastor esté aquí en el púlpito y ustedes allá sentados escuchando la palabra. Esa es la mejor forma de pastorear, porque
qué? Porque es imposible yo ir a cada uno de sus casas para dar un estudio bíblico. Doy un estudio bíblico a todos, los cojo a todos de una sola vez. Esta es la mejor forma de pastorear las ovejas. Cuando usted y yo nos perdemos de venir al culto, hermanos, nos perdemos la bendición y el poder de lo que es cantar y orar todos juntos en armonía. Yo no sé si ustedes han notado en estos días que nos hemos reunido, no es lo mismo cantar en vivo aquí presencialmente que por las redes sociales. No es lo mismo escuchar la palabra de Dios ahí sentados y en vivo y en directo que no estar en las redes sociales. Hermanos, entonces eso es lo que nos perdemos cuando usted y yo no nos congregamos. El segundo punto está en Marcos 10:21. ¿Se acuerdan de este joven rico? Ese joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Yo creo que ese es el anhelo de todos nosotros, ese es el deseo de todos nosotros, heredar la vida eterna. Por algo estamos acá. Yo creo que si ese no fuera nuestro anhelo, usted estuviera en su casa, usted no estuviera acá. Si estamos buscando de Dios es porque queremos heredar la vida eterna. Amén, hermanos. Entonces Jesús le dijo: ¿quieres heredar la vida eterna? Listo. Guarda los mandamientos. Eso fue lo primero que el Señor le dijo. Guarda los mandamientos. No te lo sabes, porque muchos creen que por saberse los mandamientos ya con eso cumplieron. No, el Señor dice: ¿guardas todos los mandamientos? ¿Y cuál fue la respuesta del joven rico? Señor, desde joven. Me fui al hebreo, esa palabra joven ahí, en vez de decir joven debía de decir niño, porque es de niño. Él dijo: Señor, desde niño yo guardo estos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Yo no adultero, yo no mato, yo no hurto, yo no digo falso testimonio, yo no defraudo y yo honro padre y madre. Oiga, tremendo. Entonces este joven rico era un buen cristiano, porque un cristiano que guarda esos mandamientos es porque es un buen cristiano, ¿sí? Era un buen cristiano. Y aún él dice que desde niño él guardaba esos mandamientos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Mijo, si has guardado todos estos mandamientos, pero te falta ¿qué? Una sola cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme y toma tu cruz. ¿Sabe una cosa, hermanos? Muchos de nosotros también somos como este joven rico. Guardamos todos los mandamientos, pero nos falta por guardar ¿qué? Uno. Y le voy a decir una cosa: así no vas a heredar la vida eterna. Así usted y yo no nos vamos a salvar nunca, aunque guardes todos los mandamientos y te falte uno. El joven rico necesitaba vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. ¿Qué te falta a vos? ¿Qué me falta a mí para poder heredar la vida eterna como el Señor nos la quiere dar? Tal vez lo que te falte a vos es dejar el chisme. Porque yo conozco hermanitas que son muy, muy espirituales. Yo conozco hermanitas que son mujeres de oración, pero son chismosas. Y el Señor te está diciendo: ve, deja ese chisme y ven y sígueme. Toma esa cruz, porque si no lo haces no vas a heredar la vida eterna. Tal vez tú has guardado todos los mandamientos, pero eres una persona peleona, una persona que a toda hora busca pleitos. Eres una persona que por todo te molestas, por todo te enojas, por todo te sientes. ¿Usted sabía que eso es una obra de la carne? Léete Gálatas 5:20. Pleitos, contiendas. Y usted después dice: no, vamos para el cielo, si me muero voy para el cielo. El Señor dice: no, solamente te falta una cosa. Eso, los pleitos, las iras. Yo conozco cristianos, muy buenos cristianos, pero que no se la saquen, que no le saquen la piedra, que no le saquen la ira. Yo conozco líderes muy buenos, pero ¿para qué? Le falta una cosa. ¿Qué cosa le falta?
son líderes que buscan su propia gloria. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42 lo dice: yo no comparto mi gloria con nadie. Y tal vez eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Te falta una cosa. ¿Qué cosa? No busca tu gloria, busca la gloria de Dios siempre. Tal vez lo que te falte a vos es dejar la envidia. ¿Sabe qué es envidia? Según el diccionario, es rabia porque una persona prospere. Oiga, qué horrible que un cristiano tenga envidia, sabiendo que el Señor dice: gozar con los que se gozan. Debemos de gozarnos con los que triunfan, con los que Dios bendice, con los que Dios prospera. No darnos rabia que porque prosperan, no darnos rabia porque salen adelante. Antes debemos de sentirnos gozosos. Tal vez la cosa que te falta a vos, has guardado todos los mandamientos, pero te falta tal vez dejar la cerveza. Tal vez lo que te falta es dejar el cigarrillo. Hace 7 meses, hace 7 años, una hermana se iba a bautizar acá en la iglesia. Y la hermana no había dejado el cigarrillo. Entonces yo le dije, y faltaba un día para el bautismo. Yo dije: hermana, usted no puede hacerse bautizar. Usted no puede hacerse bautizar hasta que no deje ese vicio. ¿Cierto? Pero hay hermanitos que no, que creen que pueden venir a la iglesia, cantar, orar, leer la Biblia, escuchar la palabra y todavía con la cervecita, todavía con la fornicación, todavía con la pornografía, todavía con el adulterio, todavía con el cigarrillo. Algo que uno creía que eso pasaba solamente en Estados Unidos. Uno siempre se compara con Estados Unidos en cuanto al cristianismo. Usted sabe que el cristianismo en Estados Unidos es muy light, muy suave. Pero eso también está llegando aquí a nuestro país, está llegando a nuestra iglesia, también está llegando a nuestra ciudad. En Estados Unidos es normal que las parejas de novios vivan juntos, sin casarse. Y eso ya se está de moda aún en las iglesias. Jóvenes cristianos que vienen a la iglesia y tienen relaciones sexuales como que aquí no pasó nada. Solo una cosa te falta. Vámonos al tercer punto, Lucas 10:42. Jesús va a la casa de Lázaro, de María y de Marta. Parece que esta familia era una familia que quería mucho a Jesús. Según los historiadores dicen de que Jesús pasaba muchos días allá, muchas noches. Allá Jesús lo invitaban a comer, a tomarse en un tintico. Y Jesús iba, era tal vez la familia más allegada a Jesús, los mejores amigos de Jesús. Y parece como que Jesús les había ya hablado a Marta y a María que Él iba a enseñar la palabra de Dios a ellas dos. Y dice que cuando llegó Jesús a la casa de Marta, de María y de Lázaro, María se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra, mientras que Marta estaba preocupada del tintico de Jesús, de la comida de Jesús, de que la casa estuviera aseada, trapeada, las camas bien tendiditas. Y Marta creyó que María estaba perdiendo el tiempo ahí sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra. ¿Cuántos de nosotros creemos lo mismo, no? Que venir a la iglesia, escuchar la palabra, cantar, adorar a Dios es perder el tiempo. Marta creía eso. Marta creía que María estaba perdiendo el tiempo. ¿Sí? Entonces Marta le dice a Jesús: Jesús, ¿por qué no regañas a María y le dice que venga y me ayude aquí en la cocina, que ahí está sin hacer nada? Entonces Jesús le responde: Marta, afanada y turbada por muchas cosas.
Te voy a decir algo, Marta. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido ¿qué? La mejor parte. Oír la palabra es lo más importante que usted y yo debemos hacer en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros somos como Marta? Nos llenamos de quehaceres. Hay personas que no vienen al culto porque el domingo es día de mercar. Otros no vienen al culto porque el domingo es el día para yo lavar la ropa y hacer aseo en toda la casa. No vengo al culto porque el domingo es el día de la ciclovía. No vengo, usted sabe que muchos niños y jóvenes no vienen a la iglesia porque los domingos es el día de la escuela de fútbol. Oiga pues, usted como padre le paga una mensualidad a su hijo para que juegue o para que entrene y usted mismo le está haciendo un daño terrible de que él no venga a la escuela dominical por ir a una escuela de fútbol. Aquí el Señor te está diciendo que no nos llenemos de muchos quehaceres, que hay una sola cosa que vale la pena, que solo hay una cosa que es necesaria, que lo más importante es buscar de Dios, que lo más importante, hermanos, es dejar esas cosas que son materiales, que hoy son y mañana ya no son, y que nos sentemos a escuchar la palabra de Dios. No es bueno, hermanos, cuando usted deja de congregarse, no es bueno cuando usted deja de escuchar la palabra de Dios. Cuando usted y yo dejamos de escuchar la palabra de Dios, usted y yo no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando usted y yo, hermanos, dejamos de escuchar la palabra de Dios, nosotros no somos sabios, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios hace sabio ¿qué? Al sencillo. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, Dios nos enseña por medio de la palabra de Dios cómo vivir una vida que le agrade a Dios. Cuando usted y yo escuchamos la palabra, hermanos, la palabra nos corrige. Dirá usted, no, pastor, yo no tengo necesidad de venir al culto a escuchar la palabra, yo lo hago en la casa, yo leo la Biblia y el Señor allá también me regaña, me redarguye, allá el Señor también me corrige. Mentiras. Eso es como, yo lo comparo, es como cuando uno coge una correa a uno mismo y uno mismo se pega. Dígame una cosa, eso le duele a uno, eso le va a doler a uno. Uno cogerse la correa a uno mismo y pegarse a uno mismo, eso no duele. Uno se hace pasitos, ¿sí o no? Lo que duele es cuando usted se sienta ahí y el pastor o el predicador, Dios lo usa y le da un golpe con la palabra y le da duro. ¿Sí me entienden? Ese es el juguete que sirve. Ese es el juguete que sirve. Pero que yo leo la Biblia y que el Señor me reprende y me redarguye, no, hermanos. Para eso Dios colocó una iglesia y un pastor. Nosotros como pastores, o yo no sé, ¿será que solamente nosotros los pastores sentimos eso? Pero el anhelo de uno como pastor es que todas sus ovejitas estén en la iglesia. Que ninguna ovejita se pierda culto. ¿Sí? Y uno como pastor se pregunta, ¿dónde estará Julano de tal? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Carlos? Tal vez está en sus quehaceres. Tal vez está trabajando, está estudiando, tal vez está prestando atención a otras cosas. Y estamos dejando a un lado lo que realmente ¿qué? Vale, lo que realmente importa. Y vámonos, hermanos, ya para el último punto. Está en Filipenses capítulo 3, versos del 13 al 14. Dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente, una cosa hago, olvidándome ciertamente de todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está ¿qué? Adelante. Mire lo que sigue el verso 14. Prosigo a la meta, prosigo al premio supremo del llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo nos dice de que él como cristiano hizo algo en su vida cristiana y que le funcionó. Yo no sé si usted sabía que para mí, el mejor cristiano de toda la historia fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca le vimos que haya caído en pecado. El apóstol Pablo fue el único que lo dijo en 2 veces: sed imitadores de mí, así como yo de qué. Dígame, ¿qué cristiano, qué ser humano se atreve a decir una cosa de esas? Levante la mano el que se atreva a decir una cosa de esas. Nadie. ¿Y sabe por qué nadie? Porque el único que lo dijo fue el apóstol Pablo, el único. Por eso para mí Pablo es el cristiano, el mejor cristiano de la historia. Y el apóstol Pablo nos da un consejo. Y el consejo de él es que él se olvidó de todo lo que ¿qué? Lo que dejó ¿qué? Atrás. Se olvidó de todo lo que dejó atrás. Y dice que se extendió hacia lo que está ¿qué? Adelante. Se extendió a su meta. Se extendió a ese llamamiento que Dios le hizo. ¿Cuál era el llamamiento que Dios le hizo? ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? El apóstol Pablo tenía una meta, era predicar el evangelio tanto a judíos como a gentiles, y predicar el evangelio a toda criatura. Esa era la visión y la misión del apóstol Pablo. Pero él dice, para yo poder lograr esa misión y esa visión, tengo que dejar atrás muchas cosas. Yo me hice una pregunta: ¿qué cosas usted y yo debemos de dejar atrás? Usted y yo debemos de dejar atrás, hermanos, nuestros fracasos. Yo sé que los fracasos, hermanos, no son agradables, pero no todos los fracasos son negativos. Thomas Edison, ¿se acuerdan de él, el que inventó la bombilla? Dijo una frase que por la historia va a quedar. Él dijo: no he fracasado, he encontrado 10,000 soluciones que no funcionan. Tremendo, ¿no? Thomas Edison no veía los fracasos como fracasos, sino que los veía como algo que él aprendía. Los fracasos para Thomas Edison les enseñaba. Y sí, es verdad, uno de las caídas uno aprende, de los fracasos uno aprende, y que el fracaso para nosotros sea el mejor maestro. Yo creo que el que no se equivoca nunca va a crecer, nunca va a aprender, porque una persona nunca va a crecer en el éxito. Uno no aprende nada con el éxito, uno aprende mucho con los fracasos. ¿Qué otra cosa debemos de olvidar? Debemos de olvidar, hermanos, el pasado. Hay hermanos que el pasado los mortifica en el presente. Hay hermanos que el pasado no los deja disfrutar ni tanto el presente, ni tampoco avanzar hacia el futuro. Qué cosa tan horrible, hermanos. Preocuparnos por el pasado, sabiendo que el pasado, sabiendo que el pasado usted y yo ya no lo podemos arreglar. El pasado usted y yo no lo podemos cambiar. El pasado usted y yo no lo podemos solucionar. Antes, al pasado hay que aceptarlo y avanzar, no quedarnos ahí llorando por el pasado. Eso es bíblico. Isaías 43, verso 18 al 20, el Señor dice: no os acordéis de las cosas que pasadas, ni traigáis a memoria las cosas que antiguas. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos lo contrario? Traemos a nuestra mente las cosas pasadas y traemos a nuestras mentes las cosas que antiguas. ¿Qué cosas debemos dejar atrás? El perdón. Hay personas que todavía no se han perdonado por lo malo que hicieron hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo: olvídate de lo que dejaste atrás y extiéndete a lo que está adelante, a alcanzar esa meta.
Alguien dijo que cuando uno no perdona a alguien o cuando uno no se perdona a sí mismo, es como uno abrazar un cactus las 24 horas del día. Usted se imagina un cactus, hermanos, que está lleno de chuzos, de espinas, y usted abrazándolo y cada día abrazándolo más, y con ese dolor ahí, usted apretarlo ahí, y usted todos los días, todas las horas recordando ese dolor, ese sufrimiento. 4 cosas que el Señor quiere que usted y yo enfoquemos nuestra vida. ¿Qué cosas? Una cosa he demandado, ¿qué? A Jehová, y esta buscaré, que esté yo, ¿qué? En la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una sola cosa te pido, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Se acuerdan la segunda? Cuando el Señor le dijo al joven rico, solo una cosa que te hace falta. ¿Qué cosa nos hace falta para heredar la vida eterna? ¿Se acuerda la tercera? Cuando Jesús le dijo a la mujer, a María, a Marta, Marta afanada y turbada por muchas cosas, solo una cosa es necesaria: escuchar la palabra, y María ha escogido la mejor parte. ¿Y se acuerdan también cuando el apóstol Pablo dijo, algo que me ha ayudado a mí es olvidarme de lo que queda ¿qué? Atrás, y extendiéndome a lo que está ¿qué? Adelante? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios mío, en esta mañana, Señor. Gracias, Dios mío, por la presencia de cada uno de mis hermanos que han venido hoy al culto. Y gracias también, Dios mío, por los amigos y hermanos que nos están viendo allá en YouTube, Señor. Gracias, Padre, por estos medios, porque podemos llegar a sus hogares, y por medio de estos medios, Dios, muchas personas van a conocer al Señor y van a escuchar la palabra de Dios. Dios, gracias, porque tú has hablado a nuestra vida. Permite, Señor, que esta palabra produzca fruto, y fruto en abundancia, Dios. En el nombre de Jesús, llévanos a nuestros hogares, Señor. Que esta semana sea una semana de bendición. Que sea una semana, oh Dios, donde veamos tu gloria, tu poder, tu provisión, tu protección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.